El año 2026 comenzó como una pesadilla para Rusia y China. Aunque se elogiaba como una de las mayores asociaciones globales del mundo, Xi Jinping rompió inesperadamente el solemne protocolo de apretón de manos con Vladimir Putin para pasar a jugar el balón fríamente en la oscuridad, detrás del telón. Detrás de ese telón de terciopelo yacen las fuentes de electricidad rusas y los sueños inconclusos del Kremlin. Ahora, el señor Xi percibe esa energía, de la que Rusia estaba tan orgullosa, no como una oportunidad, sino como una carga sobre los hombros de China. Y el cuento de hadas de la amistad sin límites, tan repetido por el Kremlin, fue enterrado silenciosamente en un silencio sepulcral y frío a orillas del río Amur. Ese gigantesco puente energético, la pieza clave de Moscú para contrarrestar a Occidente, fue clausurado. No por misiles, drones o sabotaje, sino por una orden administrativa gélida y tajante emitida desde Pekín. Putin, quien había repetido durante años, si Occidente nos abandona, giraremos hacia Oriente, se enfrentó esa mañana a la realidad económica más cruda de la historia. La electricidad rusa se había vuelto demasiado cara e innecesaria, incluso para China. Esto no fue una simple disputa comercial ni un incidente técnico temporal. Fue el momento en que Rusia quedó sola, indefensa a la orilla del río congelado por su propio socio estratégico. La economía de guerra que Vladimir Putin había construido fue aplastada bajo el peso de una inflación tan alta que le impedía vender la electricidad que producía. El dragón ya no está alimentando, solo está observando a su presa. Y cuando se bajó el interruptor esa mañana, no solo se apagaron las luces para Rusia. Oficialmente fue el fin de una era, el punto final para el famoso y cacareado milagro asiático. Para entender este evento en su estado más puro y duro, primero debemos abandonar las cálidas y ostentosas salas diplomáticas y descender a la zona fronteriza helada, donde la física y las matemáticas rigen, la orilla del río Amur. La columna vertebral del comercio energético entre Rusia y China es la línea de transmisión de 500 kV Amur-Heige. Durante años, esta línea fue la arteria vital, bombeando el exceso de energía de las gigantescas centrales hidroeléctricas rusas hacia las provincias industrializadas de China. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2026, el flujo en esta arteria fue paralizado por una decisión histórica, o más bien, fue bloqueado por completo. Entonces, ¿qué ocurrió entre las dos naciones que prometieron al mundo una amistad sin límites, haciendo que las luces se apagaran de repente? La respuesta radica en un cálculo simple y despiadado que la maquinaria de propaganda del Kremlin no pudo ocultar. La exportadora de electricidad exclusiva de Rusia, Inter RAO, presentó a su socio chino, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China, una nueva factura para 2026. Esta factura fijaba el precio de la electricidad rusa en 4.300 rublos por megavatio hora, el equivalente a unos $45. Sin embargo, cuando los funcionarios chinos al otro lado de la mesa de negociaciones examinaron sus informes de producción y su mercado interno, se enfrentaron a un panorama impactante. El costo de la propia producción eléctrica interna de China era de solo 3.900 rublos, equivalente a unos $41. La diferencia de esos 400 rublos no era solo una simple cuestión monetaria, era la prueba técnica de que la economía rusa se había derrumbado. La parte china aplicó la regla más básica del capitalismo sin piedad. Si tu mercancía es más cara que la mía, ¿por qué te necesito? Según la información recabada por el periódico ruso Kommersant de fuentes internas, China no solo exigió un descuento. Incluso rechazaron el flujo simbólico de 12 megavatios, que era el nivel mínimo de compra garantizado por contrato con Inter RAO. En otras palabras, Pekín le dio un portazo a Moscú con el mensaje: no necesito su electricidad, ni siquiera una pequeña chispa. Profundizando en la investigación que el problema no solo residía en el precio, sino en que Rusia se encontraba en un estado mucho más oscuro de bancarrota técnica. En un intento de salvar la situación, el Ministerio de Energía ruso dijo a Reuters: nuestra prioridad es satisfacer la demanda interna. En lenguaje diplomático, esta frase significa: en realidad, ya no nos queda electricidad para vender. La infraestructura energética en el lejano oriente ruso, descuidada durante años y con un suministro cortado de componentes de turbinas occidentales, ahora lucha por iluminar su propia región.
Los datos FIRMS de la NASA y los informes filtrados de los canales de Telegram locales confirman el aumento de los apagones y los incidentes en las centrales térmicas de la región de Primorsky Krai. China podría haber dado el tirón al enchufe no solo por el alto precio, sino también porque considera a Rusia como un proveedor poco confiable. Según datos de InterRAO, el volumen de exportación ya venía disminuyendo sistemáticamente. Tras alcanzar un máximo de 4.700 millones de kilovatios hora en 2022, la exportación se redujo a menos de 1.000 millones de kilovatios hora en 2024. El cierre total el 1 de enero de 2026 fue el pulso final de una relación moribunda. Según el análisis de oilprice.com, esta situación creó un vacío en los ingresos por exportaciones de Rusia de entre 100 y 200 millones de dólares anuales. Esta cifra podría parecer pequeña para el Tesoro del Kremlin, pero su significado simbólico es destructivo. El evento es el momento en que la declaración de Rusia de ser una superpotencia energética fue desestimada por su mayor aliado. El detalle técnico aquí demuestra que Rusia cayó en el cepo de la inflación de costos. La economía de guerra disparó el costo de la mano de obra, encareció el mantenimiento de equipos y la inestabilidad del rublo hizo imposible la fijación de precios. Como resultado, la electricidad rusa perdió competitividad frente a las gigantescas inversiones chinas en carbón y energías renovables. China solo compra a Rusia si el precio es barato. Una Rusia costosa tiene nulo valor estratégico a los ojos de Pekín. Y ese día, cuando el voltaje de esa línea cayó a cero, el futuro de Moscú en Asia también se oscureció. Este apagón no es solo un elemento eliminado del balance de InterRAO, genera un efecto dominó que comienza en el este de Rusia y se mueve hacia el corazón de Moscú. El no de Pekín dejó inmediatamente al ecosistema energético frágil de Rusia en el lejano oriente en una posición indefensa. En condiciones normales, los ingresos en divisas provenientes de las exportaciones se utilizaban para los remiendos y el mantenimiento de las viejas centrales eléctricas de la era soviética de la región. Ahora, ese flujo de efectivo ha desaparecido. Esto acelerará el colapso de la infraestructura regional, que ya pende de un hilo. Las declaraciones de pánico de los funcionarios locales de la región, no tenemos excedente de electricidad, por lo que no vendemos, no son más que un fracaso de la propaganda. Si no tienes excedente, es un desastre aún mayor, porque eso significa que Rusia está admitiendo que ni siquiera puede garantizar la seguridad energética en su propio territorio. Para un gigante energético, decir no tengo suficiente energía es tan absurdo y aterrador como si un pez dijera me estoy ahogando. Este es el efecto de contagio. El brillo de las luces de Moscú no es suficiente para ocultar la oscuridad en la frontera oriental. Esta ola económica no se limita al sector energético. También asesta un golpe mortal a la capacidad rusa de importación paralela y evasión de sanciones. Según un informe de Business Insider, el comercio de Rusia con China cayó en 2025 por primera vez en 5 años, descendiendo un 6,5% hasta los 1,63 billones de yuanes. La suspensión de la exportación de electricidad es el ejemplo más concreto y vergonzoso de esta tendencia a la baja. Rusia solía ser un socio importante que vendía tecnología y armas a China. Sin embargo, ahora ha caído a la posición de un hermano menor incapaz, que ni siquiera puede vender materias primas a China o mantener un precio estable. Esta situación pone a los industriales rusos y a las autoridades locales de la región en un dilema terrible. Si no podemos vender electricidad a China, ¿de dónde sacaremos para cubrir los costos de producción? La respuesta es aumentando los precios para los ciudadanos rusos. En otras palabras, los ciudadanos rusos comunes y corrientes en Vladivostok y Khabarovsk tendrán que pagar la factura que Pekín se negó a saldar. La liberalización y el aumento de los precios de la electricidad en el mercado interno ruso podrían ser la gota que derramó el vaso para una parte de la población ya aplastada por la inflación. La dependencia de Rusia hacia China está experimentando un cambio tan vergonzoso. Viendo el panorama general, el corte de esta línea de 500 kV no es una simple decisión comercial, sino una trampa geoeconómica. China se está tragando a Rusia de forma lenta, silenciosa y sistemática. Y este engullimiento se manifiesta no solo en las líneas eléctricas, sino también en los proyectos vitales rusos. La verdadera tormenta se está gestando en los corredores de gas natural que el Kremlin llama proyectos del futuro. El corte de la línea eléctrica es, en realidad, solo el preludio de un desastre mucho mayor.
El proyecto del gasoducto Fuerza de Siberia 2 está chocando contra un callejón sin salida. Cuando Putin perdió el mercado europeo, vio este proyecto, que llevaría sus gigantescas reservas de gas a China a través de Mongolia, como su única tabla de salvación. Sin embargo, Pekín realizó un movimiento en su documento Visión Energética 2026 que dejó atónita a Rusia. No había ni una sola línea de mención al gigantesco gasoducto. Al ver la desesperación de Rusia, China puso sobre la mesa condiciones que no eran una oferta comercial, sino un documento de rendición. Pekín exigió formalmente comprar gas ruso a precios subsidiados, al mismo nivel del mercado interno ruso, lo que significa casi al precio de costo. Esto significa que Rusia entregaría sus activos nacionales a la industria china. Si el Kremlin acepta estos términos, su economía colapsará. Si se niega, el gas se estancará y explotará en sus manos. Esta es exactamente la trampa estratégica en la que cayó Putin. La crisis ha pasado a una fase de necrosis no solo en las mercancías, sino también en la propia moneda. El sector empresarial ruso se encuentra ahora en un caos total. Las mercancías están atascadas en la aduana, los contenedores se están pudriendo en los puertos porque no pueden transferir dinero al otro lado. Ante la amenaza de sanciones secundarias de Estados Unidos, los gigantescos bancos chinos congelaron de forma silenciosa pero definitiva las transferencias de dinero con Rusia. Las instituciones financieras que eran la línea de vida de los importadores rusos, como el Banco Comercial Euroasiático, comenzaron a rechazar los pagos de Rusia. Mientras Rusia proclamaba que rompería el dominio del dólar cambiando a monedas de naciones amigas, ahora se enfrenta a la advertencia de transacción rechazada en la caja de esos mismos amigos. La escasez de yuanes ha provocado una crisis de liquidez en la bolsa de valores de Moscú y el rublo continúa derritiéndose incluso frente a la moneda de las llamadas naciones amigas. ¿Cuál era la doctrina de Rusia? La energía es nuestra arma. Pensaron que podían doblegar a Europa cerrando la llave del gas. Europa no se congeló, se adaptaron. Ahora, irónicamente, su amigo más grande, China, está utilizando el arma energética contra Rusia, pero a la inversa, diciendo no compro. Esta es la peor pesadilla que puede tener un vendedor. El cliente ya no es el rey, el cliente ahora es el jefe. Y el jefe ha dicho, tu mercancía es mala y cara, cierra la tienda. Para la élite y los oligarcas rusos, esta situación es mucho más aterradora que una derrota en el campo de batalla. Porque una derrota en el campo de batalla puede explicarse como táctica, pero ser rechazado por China equivale a que la posición global de Rusia quede borrada. Rusia ya no es una superpotencia, sino un vecino común y problemático con el que China no comerciará si el precio no le gusta. Esta realidad resonará en los pasillos del Kremlin con más fuerza que el sonido de los drones ucranianos. Reflexionemos sobre esto. Una nación que se autoproclama el mayor exportador de energía del mundo es incapaz de vender electricidad a su vecino más grande porque no puede cumplir con el precio. Esto es una declaración de bancarrota para el modelo de economía de guerra de Rusia. Putin, al volcar todos los recursos en el frente ucraniano, tanques y misiles, destruyó la eficiencia productiva, la infraestructura tecnológica y el equilibrio de costos del país. El resultado, enfrentado a los paneles solares y las plantas de energía eficientes de China, el sistema ruso, engorroso, obsoleto y caro, se volvió no competitivo. Esta situación es la versión económica de cegar al oso. Rusia perdió la visión económica, se quedó ciega y ahora se estrelló contra una pared. Esta imagen nos demuestra que Rusia ha sido rebajada a la posición de Estado vasallo, un almacén de materia prima para China más que una nación soberana. En esta guerra que Putin comenzó para evitar la expansión de la OTAN hacia el este, él mismo empujó a Rusia bajo la hegemonía económica de China. Ya no queda ninguna oportunidad de que las decisiones tomadas en los palacios del Kremlin se ejecuten sin la aprobación de Pekín. Por lo tanto, el statu quo ha cambiado. El corte de electricidad de las líneas sobre el río Amur el 1 de enero de 2026 no fue solo un apagón. Lo que se cortó ese día fue el sueño de Putin de mantener la posición de Rusia como potencia global. El Kremlin aprendió la amarga lección de que la gigantesca Gran Muralla en la que se apoyaron durante años al desafiar a Occidente no los protegió, sino que los aisló. Pekín actuó como un comerciante a sangre fría. Sin ganancias, no hay amistad.
La historia registrará 2026 no como el año en que Rusia se abrió a Asia, sino como el año en que Rusia fue tragada por Asia. Y cuando se bajó el interruptor esa mañana, una verdad perduró para Rusia. La guerra no solo se pierde en el campo de batalla. La guerra se está perdiendo debido al colapso económico de un régimen que ni siquiera puede pagar una factura de electricidad de $45, que no puede encontrar un mercado para vender la energía que produce, y que abandona a su gente en la oscuridad con mentiras sobre una amistad sin límites. El dragón tiró del enchufe, y Rusia ahora se queda sola en la oscuridad fría y siniestra que ella misma creó. Esto no es una advertencia. Este es el principio del fin. Las luces se han apagado. Se acabó el juego. Para ver vídeos nuevos y análisis profundos, suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Gracias por elegirnos.